Ya. Buenas tardes. Bienvenidos a la primera asamblea que se celebra, la primera asamblea abierta que celebramos en Madrid. La primera asamblea abierta que se celebra con los mayores, que Pedro Sánchez, el secretario general, celebra con los mayores. Es con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. Pedro no quería estar ausente de esta fiesta y quería reunirse con ellos. Esto es un modelo diferente, la asamblea abierta. Como podéis ver, todo el mundo decía, ¿dónde se sientan? ¿Quién se sienta? ¿Dónde se sienta? Según llegaban, se sentaban. Ahora tú te sientas aquí. No teníamos protocolo. Aquí hoy con nosotros, pues además de Pedro Sánchez, obviamente, el secretario general del PSM de Madrid, gente de la ejecutiva del PSM de Madrid, la ejecutiva de UPJP y de UPJP Madrid, asociaciones de mayores, tenemos a UDP con nosotras, UDP Madrid también, tenemos asociaciones de mayores y con nosotros, además de personas que militan, personas que están en el partido, tenemos simpatizantes y tenemos sobre todo ciudadanos y ciudadanas que hoy quieren estar con nosotras y con nosotros para escucharnos, para reflexionar con nosotros, para saber qué es lo que pensamos, qué es lo que vamos a hacer. Es la gran pregunta que me contaban los compañeros y las compañeras. ¿Qué vamos a hacer cuando estéis gobernando? Pedro, te lo van a poner muy duro. No vamos a tratar temas los temas orgánicos están en las asambleas de nuestro partido y hoy, pues por respeto también a la ciudadanía, vamos a tratar estos temas que nos preocupan a todos y a todas y que son globales. Bueno, vamos a empezar con un vídeo y bueno, la voz y la palabra la tenéis todos y todas vosotros. Luego, bueno, esas normas mínimas que me han dejado por el tema del tiempo y de cómo va a funcionar la asamblea. Ahora pasamos al vídeo y después, Pedro, para mí es un honor, esperé 70 años poder darle la palabra a un secretario general. Luego te paso la palabra. Gracias. El gobierno de Rajoy está dando pasos para acabar con la ley de dependencia. Su objetivo es desmantelar el estado del bienestar, golpeando a los más vulnerables. Las mujeres a lo largo de nuestra vida hemos estado cuidando de nuestros hijos, de nuestros mayores, de cualquier enfermo dependiente que hayamos tenido. Y lo hicimos además sin ninguna clase de ayuda, renunciando muchas veces incluso hasta nuestra propia vida. Por eso, consciente del problema, José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2006 aprobó la ley de dependencia. Una ley que consiguió que 750.000 personas y sus familias pudieran recibir unas ayudas muy importantes. Y a pesar de la crisis económica, el gobierno socialista mantiene intacto el presupuesto de la ley de dependencia. Fue una fantástica ley. Sí, fue una buena ley. Lo único fue que luego vino el gobierno de Rajoy y con los recortes acabó con la ley de la dependencia, con la reforma que hizo en julio de 2012. Ha sido terrible porque más de 120.000 personas dependientes se han quedado sin ayudas, se han quedado sin prestaciones. Y no solamente eso, sino que además el programa de teleasistencia, que tenía 30 millones, se ha quedado a cero. En el año 2011, el Partido Socialista destinó 1.700 millones de euros para financiar la ley. El año 2012, Rajoy lo redujo a 1.400 millones de euros y en el año 2013 lo rebajó de nuevo a 1.170 millones. Estos datos demuestran la velocidad a la que el Partido Popular está desmantelando la ley de dependencia. El gobierno del Partido Popular ha vaciado la hucha de las pensiones, dejando a nuestros mayores con un futuro incierto. Cuando el Partido Socialista llegó al gobierno, encontró en la hucha de pensiones solo 15.000 millones de euros. Y durante los años del Partido Socialista, la hucha se fue incrementando hasta alcanzar en 2011 los 67.000 millones.
Y a pesar de la dura crisis que estábamos sufriendo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no sacó ni un solo euro de nuestra hucha de pensiones. Además, las pensiones mínimas las han subido durante todos los años. Y el gobierno del PP no ha metido ni un solo euro a nuestra hucha. Es más, en 2 años ha sacado 18.000 millones de euros. Que son la 1/4 parte de lo que teníamos. Como sigamos así, cuando se vayan, nos dejan las huchas vacías. Al gobierno del Partido Popular no le preocupa vaciar la hucha de las pensiones. Sus objetivos son otros: privatizar las pensiones de una minoría y bajar a niveles de beneficencia las pensiones públicas. Defiende tu pensión. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas, compañeros y compañeras, militantes del Partido Socialista que nos estáis acompañando. También a Tomás Gómez, al secretario general del Partido Socialista de Madrid, y a todos los concejales y concejalas, antiguos también, alguno con el que aprendí en mi época de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, ahí también veo a Miguel. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el calor y el cariño que me habéis dado desde el primer momento que me presenté a la Secretaría General del Partido Socialista. Dije entonces que íbamos a hacer asambleas abiertas. Dije entonces que íbamos a rendir cuentas ante el órgano soberano tanto del Partido Socialista como también de la ciudadanía, que son los militantes de base y los ciudadanos de a pie. Y eso es lo que quiero hacer con estas asambleas abiertas. Quiero no entablar un monólogo, sino que entablemos un diálogo, en donde la conversación sea el leitmotiv de estas asambleas abiertas. Yo, por tanto, voy a ser muy breve en esta primera intervención para hacer algunas reflexiones sobre algunas cuestiones que han pasado a lo largo del día de hoy que tienen mucho que ver con esta asamblea abierta, con las políticas sociales, con el bienestar de nuestros mayores. Sabéis que hoy el Gobierno de España ha presentado sus presupuestos generales del Estado y en esos presupuestos generales del Estado ha dicho que va a subir las pensiones un 0,25% y lo vende como si fuese un éxito y es justo al contrario. El Partido Popular y Mariano Rajoy lo que han hecho precisamente con su reforma de pensiones ha sido congelar de por vida las pensiones, las jubilaciones a nuestros mayores. Y nosotros pensamos que estos presupuestos generales son los presupuestos generales de la desigualdad. Porque mirad, si algo es claro es que este gobierno durante estos 3 años largos que lleva Rajoy al frente del mismo ha intentado construir una sociedad dual, desigual, fundamentada sobre todo en privilegiar a unas élites que vienen a representar en torno al 10% de la población. Y os voy a poner algunas cifras. Ayer visteis, por ejemplo, que Cáritas daba unos datos extremadamente alarmantes de la situación social en nuestro país. 2,5 millones de personas que viven en riesgo de pobreza. Mientras, en cambio, en el año 2013 precisamente ha aumentado el número de ultrarricos en España en torno a un 7%. Esto nada tiene que ver con la crisis. Tiene que ver, sobre todo, con una forma de entender la sociedad por parte del Partido Popular dual, desigual. Mirad, la pasada semana tuvimos un debate en el Congreso de los Diputados muy vinculado con el debate de hoy de los presupuestos generales del Estado. La semana pasada se habló de la reforma fiscal, es decir, de los impuestos que vamos a pagar los españoles y las españolas. Os voy a dar algún dato para que sepáis dónde están las prioridades, cuáles son las preferencias precisamente del gobierno de Rajoy. Con la reforma fiscal que ha planteado el gobierno de España, el 0,02% de la población que declara ganar más de 600.000 euros, es decir, 4.862 contribuyentes españoles, van a verse más beneficiados de las rebajas fiscales que el 40% de los contribuyentes con rentas más bajas, es decir, 8 millones de españoles y de españolas. Es decir, la reforma fiscal beneficia sobre todo a una pequeña población, a una élite que representa el 0,02% de la población, mientras que 8 millones de contribuyentes españoles con menores ingresos, con menores rentas, van a ver cómo sus impuestos vuelven a subir. Claro, esto por el lado de los ingresos, por el lado de cómo se ingresan estos recursos por parte del Estado. Por el lado del gasto, lógicamente, tenemos unos recortes que son el anticipo precisamente de esa reforma fiscal. La reforma fiscal del Partido Popular está planteando ahora mismo que haya un recorte en los ingresos públicos de 9.000 millones de euros. Eso significa que lo que va a verse
de verdad recortado de nuevo es la educación pública, la sanidad pública y, en definitiva, el estado del bienestar en nuestro país. Por eso es tan importante algo, por ejemplo, que me ha recordado Isabel cuando me ha regalado este libro, El futuro es hoy. Esto es lo que representa ser socialista. Y por eso nosotros tenemos que ser y tenemos que estar orgullosos de ser socialistas. Porque el socialismo es precisamente cambiar el futuro gobernando el presente. Y el futuro, como bien dice Isabel en su libro, es hoy. Lo tenemos que construir hoy. Lo tenemos que construir los mayores y lo tenemos que construir también junto con los jóvenes que también nos están acompañando en esta asamblea abierta. Mirad, yo me presenté a la secretaria general del partido diciendo lo siguiente, que íbamos a forjar una alianza entre generaciones, que hoy era más necesario que nunca en nuestro país una comunicación intergeneracional, porque es verdad que tenemos desafíos comunes a los que hacer frente. Y siempre contaba la misma anécdota. Mirad, yo cuando me reuní por primera vez con la Federación de Mayores de la Unión General de Trabajadores, para hablar precisamente del sistema público de pensiones y de la reforma que hacía el Partido Popular, lo que me sorprendió es que los mayores no les preocupaba tanto el efecto que iba a tener esta reforma del sistema público de pensiones sobre su jubilación, sino sobre todo por la jubilación de sus hijos, hijas y nietos y nietas. Esta es la comunicación intergeneracional a la que yo apelo, dentro del partido y también en la sociedad española. Porque cuando hablamos del Sistema Nacional de Dependencia, cuando hablamos de la salud pública en nuestro país, cuando hablamos de la educación pública, cuando hablamos del sistema público de pensiones, estamos hablando de la política en la que creemos los socialistas. Y desde luego, como estoy en Madrid, como estoy en mi federación, también quiero asumir ante vosotros un compromiso. Y es que voy a trabajar mucho y muy duro para que Tomás sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid y para que tengamos un alcalde al frente del ayuntamiento a partir de mayo de 2015. Así que, vuestro es el turno y rompamos el hielo. Bueno, ahora la palabra la tenéis vosotros, pero hay una normativa, es casi lo único que tiene estas asambleas en esto, es 59 minutos cada pregunta. 59 segundos. Ya me he colado, ya veis. Es que quería daros 59 minutos y me acordaba del programa aquel de televisión. 59 segundos. Tenemos alguien que nos lo va a controlar. Ella va a tener la pantalla y entonces habláis. Confío en vuestra generosidad porque cuanta más corta sea la pregunta, más personas podéis intervenir y eso es lo importante y lo que va a enriquecer la asamblea. Tenéis la palabra. Me vais pidiendo la palabra. Pedro, si te parece, en vez de contestar de uno en uno, hacemos bloques en 4, 5, 3, lo que me digas. 3. Vale, 3 preguntas. A ver. 1, 2, 3. Ahí están, ya. Tú. Mi preocupación es si de alguna forma se va a abrir el melón en España de los nacionalismos, el vasco, el gallego y tal, a partir de no sé cuándo, pero estamos ahí al borde de ese peligro. Es solamente eso. Aquí, ahí está. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel, vengo de la agrupación de San Sebastián de los Reyes y quería decir lo siguiente. Como todos sabemos, el Partido Popular, cuando llegó al poder, se llenó la boca de hablar de la herencia que había recibido del Partido Socialista. Lo que pasa es que se le olvidó siempre que en esa herencia había una cosa muy importante que era el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, llamada hucha de las pensiones.
Según los datos que yo tengo, que son del mes de julio de este año, ya en el mes de julio de este año el gobierno de Rajoy sacó 500 millones más o menos de la hucha. Y en 2 años se ha gastado todos los intereses que ha producido el dinero, dejando el fondo en 48.722 millones, lo que le rebaja a niveles del 2007. Entonces, el tiempo que les queda de gobierno, pienso que van a vaciar la hucha. Y me preguntan qué va a pasar cuando la hucha se quede vacía. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando estemos en el gobierno para paliar eso? Muchas gracias. Mi nombre es Isabel Cabeza, soy secretaria de mayores de la agrupación de Moncloa. Animada por Sánchez Carazo, pido una secretaría de mayores, donde el mayor sea algo más que demandante de servicios. Queremos ser capaces de trabajar cuando queramos, sin por ello dejar de cobrar la pensión que nos corresponde. Bueno, empiezo por el final. Compañera, hemos recuperado, mejor dicho, la Secretaría de Movimientos Sociales, que además está Pedro Cerolo, que es concejal del Ayuntamiento de Madrid, liderándola, que lo hace además extraordinariamente bien. Un aplauso para él. Y tenemos grupos federales, Pero bueno, yo me quedo con esa idea y para otro congreso lo tendremos que hacer. Bueno, respecto a Manuel, a lo que ha comentado antes sobre la herencia recibida, ¿no? Mirad, al final hoy y el viernes pasado el Gobierno de España presentó la herencia que nos va a dejar cuando empecemos a gobernar de nuevo a partir de noviembre de 2015, ¿no? Fijaros que en los presupuestos generales del Estado dice lo siguiente, reconoce lo siguiente el Gobierno de España, y es que cuando deje la Moncloa Rajoy va a haber 700.000 empleos menos respecto al inicio de la legislatura, es decir, cuando inició su mandato Rajoy como presidente del Gobierno. Sabéis que la deuda pública está ahora mismo en el 100% del Producto Interior Bruto, es decir, de nuestra capacidad de riqueza o de creación de riqueza que tenemos anual. Y también sabemos que los índices de desigualdad, desde que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno, han crecido de manera más intensa que en ningún otro país de la Unión Europea y de los países desarrollados. Con lo cual, si hay que hablar de la herencia, hablemos de la herencia que va a dejar Rajoy a la sociedad española y a los próximos gobiernos, que es, desde luego, desigualdad, deuda, desaceleración económica y menos oportunidades para los españoles. Y finalmente, tú decías bien, Manuel, el problema es que hay un déficit en la seguridad social, el problema es que están cogiendo dinero y usando dinero de la hucha de la seguridad social, pero el principal problema para financiar nuestro sistema público de pensiones, amigos y amigas, se llama la reforma laboral. La reforma laboral lo que ha hecho ha sido precarizar y mucho las relaciones laborales. Lo que ha hecho es que haya muchos trabajadores que hoy no llegan a fin de mes. Mirad, yo en septiembre estuve con el padre Ángel, que sabéis que es el que dirige la ONG de Mensajeros de la Paz. Estuve en el barrio de Villaverde, y en Villaverde estuve en un comedor social precisamente con el padre Ángel y con muchas de las familias que van allí a comer. Y muchos de ellos son familias de trabajadores y de trabajadoras que después de la reforma laboral están cobrando menos del salario mínimo interprofesional, que con esos sueldos lo único que pueden hacer es pagar, 1, la hipoteca o el alquiler de la vivienda, y 2, la factura de la luz. Y en consecuencia no tienen recursos suficientes como para poder alimentar a sus hijos o incluso a ellos mismos. ¿Y qué es lo que están haciendo estas familias? Pues lógicamente acudir a los comedores sociales, como pueda ser el de Mensajeros por la Paz. Por eso lo que tenemos que hacer es derogar la reforma laboral. Por eso lo que tenemos que plantear, y eso lo vamos a hacer en los próximos meses, es proponer en el Congreso de los Diputados un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere los derechos laborales perdidos por los trabajadores, que recupere el valor del diálogo social y que, sobre todo, fomente un tipo de trabajo mucho más digno, que mejore las cotizaciones a la seguridad social y, en consecuencia, podamos seguir financiando y sosteniendo el sistema público de pensiones. Esto es, yo creo, que la clave para el medio plazo y para el largo plazo de nuestro sistema público de pensiones. Y respecto a lo que comentaba antes el compañero sobre el desafío catalán,
sobre el desafío del independentismo. Deciros varias cosas. La primera es que el Partido Socialista no tiene ninguna equidistancia respecto a dónde reside la soberanía de la sociedad española, que es en el conjunto de españoles y de españolas. Ahora bien, nosotros le decimos a Mas que tiene que cumplir la ley, sí, pero le decimos a Rajoy que con la ley no vale, que es una condición necesaria pero no suficiente para resolver un conflicto político que tenemos que resolver con audacia, con valentía, afrontando ese proceso de reforma constitucional que estamos pidiendo precisamente los socialistas. Hoy Rajoy, precisamente en el Senado, ha dicho, pero bueno, ¿qué es esto de la reforma federal que está planteando el Partido Socialista? Pues, por ejemplo, resolver la inoperancia de un Senado que tiene que empezar a funcionar. ¿O es que considera el señor Rajoy que la España de las autonomías es eficiente? Yo creo que puede mejorar. Yo creo que ahora mismo hay disfunciones en la España de las autonomías que seguro podemos mejorar en beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por ejemplo, aquí habrá padres y madres que sabrán que hay comunidades autónomas con distintos calendarios de vacunación, por ejemplo, de sus hijos y de sus hijas. Esto podríamos mejorarlo, podríamos mejorar esa coordinación. Sabéis también en la Comunidad de Madrid, o incluso otros compañeros que estoy viendo que provienen de Asturias, que existe una competencia fiscal desleal entre distintas comunidades autónomas. Esto también significa la reforma de la España federal que estamos proponiendo los socialistas. Ordenar las competencias, garantizar una financiación autonómica de los servicios esenciales, como es la educación pública y la sanidad pública, de manera constitucional. Blindar los derechos como derechos fundamentales, la educación pública, la sanidad pública y el sistema público de pensiones. En definitiva, hacer un Estado mucho más barato, mucho más eficiente y, sobre todo, un Estado que garantice la igualdad entre españoles y la singularidad de cada uno de los territorios de España. No creo que sea difícil. Se necesita voluntad, se necesita audacia y se necesita liderazgo, y eso precisamente es lo que no tiene Mariano Rajoy. Creo que es el presidente equivocado en un momento trascendental para la historia de España. Y por eso los socialistas le decimos a Rajoy, si usted afronta ese proceso de reforma constitucional, desde la lealtad le vamos a decir que el Partido Socialista le va a apoyar. Ahora bien, como no la afronte, será su responsabilidad histórica y le criticaremos por electoralismo y diremos que está más pendiente de los votos que de resolver una crisis de Estado como es la que está planteando el independentismo en Cataluña. Pablo. Bueno, mi nombre es Pablo Navarro y soy el presidente de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT. Y yo quisiera hacer dos reflexiones muy concretas y dos preguntas muy concretas. La primera es que has dicho las relaciones intergeneracionales, y yo digo que en el mundo de los mayores sí se da, y se da en dos campos, en el económico y en el de la atención a nuestros mayores y a nuestros menores. El 34% de los pensionistas recibimos ayuda de nuestros hijos y a la vez el 35% recibimos ayuda también personal de nuestros hijos o nietos. Al mismo tiempo, prestamos ayuda económica el 70% a nuestros hijos y ayuda personal el 40% a nuestros hijos y nietos. Entonces, estas dos cuestiones, por un lado tenemos los que recibimos ayuda y los que prestamos ayuda, con lo cual no somos independientes ninguno de los dos, unos porque tenemos necesidad de dinero y otros porque tenemos que prestar ayuda a nuestros hijos. Y la segunda, el tema de la ley de dependencia. No vamos a hablar de la ley de dependencia, que para mí empezó en 1992, cuando el Partido Socialista habló del plan gerontológico. Desde entonces hay un... Ya lo sé, es que es imposible, es que Mariqueta es muy estricta. Entonces, el tema de la ley de dependencia, con los ingresos que tenemos, es imposible de cubrir en caso de que estemos necesitados de esa ayuda, que ojalá no la necesitemos nunca. Más del 80% de los pensionistas no podemos pagar la atención a la dependencia. Entonces, la pregunta sería dos. Primera, sobre las pensiones, cómo vamos a arreglar esa dependencia de los hijos y a los hijos, y cómo vamos a arreglar el tema de atención a la dependencia. Gracias.
Más. Que no funciona. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, yo soy el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de Madrid y sobre lo que nos ha dicho Pedro Sánchez, yo considero de que hay que tener unas matizaciones. En principio, la subida digamos, de las pensiones del 0,25% que nos ha dicho el Gobierno, considero que eso es una aberración en cuanto al comunicado que nos ha dado hoy los periódicos de que la luz va a subir el 11% en este trimestre. Considero de que nos están tomando el pelo, porque es evidente de que la economía no va bien, pero que no sea a costa de los jubilados, porque las pensiones no suben, pero tampoco tienen que subir los productos básicos dentro de las pensiones. Evidentemente, lo que sí es cierto es que dentro de esta sociedad considero de que bastante difícil lo tiene el Gobierno como para poder conseguir de que los gobiernos que vengan puedan considerar que los jubilados somos una sociedad en la cual tenemos un mundo provendis de toda la sociedad, de los hijos y de los que no son hijos, porque evidentemente la ley de la Constitución, tanto que ahora la aplican para la Constitución dentro de lo que es la consulta de Barcelona, de Cataluña, resulta que aquí el artículo 50 de la Constitución cada vez está habiendo menos cantidad de dinero porque el fondo de reserva se está gastando en consideraciones que son inoportunas. Muchas gracias, no digo más. ¿Quién va ahora? Aquí, el compañero. Bueno, soy José María Hurtado, ciudadano madrileño. Luego pertenezco a la agrupación de Retiro de Madrid. Mi pregunta, más que mi pregunta, es una reflexión sobre el tema, yo diría, de Cataluña o el tema más bien español. Creo que el principal problema que tenemos todos es el paro. Pero este es un problema que ahora nos está afectando y me preocupa el silencio del ciudadano español, del resto de España, no de Cataluña. Me preocupa las manifestaciones de Cataluña, pero me preocupa el silencio del ciudadano. Yo haría una propuesta, si se puede, que es dirigirme a los ciudadanos de Cataluña diciéndoles: catalanes, sentíos, cuando vengáis al resto de España, sentíos aquí como en vuestra casa, o como en casa, quitémoslo de vuestra, sentíos aquí como en casa. La palabra sentíos tiene un sentimiento muy fuerte y además engloba la palabra seni, que es la palabra más entrañable de los catalanes. Gracias. Bueno, yo soy Lázaro. Quiero agradecerte en primer lugar que nos convoques tan pronto a las personas mayores, porque somos 9 millones. Por tanto, un colectivo importante. Segundo, quiero hacerte una petición y una pregunta. La petición es que se blinde, se intente blindar, o luchéis desde la dirección por blindar el poder adquisitivo de las pensiones, la atención a la dependencia, blindarla, es decir, que se cumpla la ley, y la sanidad pública, que nos afecta gravemente a los mayores como principales usuarios, sobre todo en los temas de copagos, medicamentos, etc. Luego, petición. Se nos trata a los mayores de una forma muy paternalista en general. Ya no digamos por el PP, que no nos deja hablar en los centros de mayores, pero incluso por todos los partidos. Entonces, ¿qué se va a hacer desde el Partido Socialista? Los 9 millones tengamos voz, seamos activos y no solo objetos de atención social. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, respecto a la reflexión que se hacía sobre Cataluña,
Yo iría un paso más allá, yo lo he dicho públicamente, no es tanto decir a los catalanes sentíos como en casa, es que hay que decir a los catalanes que les queremos desde cualquier otro punto de España, que sentimos a Cataluña como una parte de España y que no entendemos España sin Cataluña, como tampoco entendemos, estoy convencido de ello. ¿Se escucha bien? Sí. Tampoco, estoy convencido de ello, que hay muchísimos catalanes, que hay una mayoría inmensa de catalanes que está de acuerdo en que Cataluña no podría ser entendida como es hoy sin la participación del resto de España. El problema que existe ahora mismo es que en buena medida los altavoces los tienen minorías que precisamente lo que no quieren es que haya un acuerdo, que no siga la convivencia, que no reconozcamos que durante estos últimos 35 años se han alcanzado las mayores cotas de autogobierno en Cataluña y que en consecuencia podemos seguir avanzando, pero que tenemos que hacerlo en un nuevo marco de convivencia territorial, social y política, que es precisamente lo que estamos ofreciendo los socialistas con nuestra reforma constitucional. Frente al independentismo o al inmovilismo, porque ambos extremos nos llevan a la ruptura de España, el Partido Socialista lo que está planteando es precisamente un nuevo marco de convivencia entre españoles y entre españolas. Por tanto, no es que es primero negociar, acordar y posteriormente votar ese acuerdo. Lo que está planteando el independentismo es justo lo contrario. Es primero votar la fractura y después acordar los términos de esa fractura. Por tanto, en este caso, cuando estamos hablando de la convivencia entre españoles, el orden de los factores sí que altera el producto. Por tanto, nosotros no vamos a aceptar ninguna lección de democracia que provenga del independentismo. Al contrario, nosotros, porque creemos en la democracia, queremos que se vote con todas las garantías. El 15% de la población catalana que sufre la pobreza energética como la sufre el conjunto de la sociedad española. Y la desigualdad, la crisis, la falta de trabajo, la pobreza laboral, la sufren los catalanes como la sufrimos el resto de españoles. Y lo que hay que decirle a la sociedad catalana es que nosotros tendemos la mano precisamente para eso, para unirnos, para saber y convencer de que solamente juntos vamos a poder hacer frente con éxito a esos enormes desafíos que precisamente nos está planteando la crisis y la desigualdad que está generando la derecha tanto en Cataluña como en el resto de España. Y es verdad que es muy curioso ver cómo hay una izquierda independentista que lo que ha hecho ha sido abandonar sus valores de izquierda para abrazar solamente el independentismo. Nosotros, desde el PSOE, decimos a la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española que somos socialistas, que lo que nos preocupa es la igualdad, que no somos nacionalistas y que lo que vamos a trabajar es precisamente por forjar una nueva convivencia social entre todos los españoles. Esta es la esencia de nuestra propuesta y de nuestra reforma constitucional. Mirad, compañeros, amigos, bueno, a Lázaro, yo digamos que más que una pregunta has hecho una reflexión, yo la comparto y precisamente en los programas electorales siempre hemos planteado el envejecimiento activo como uno de nuestros principales señas de identidad en las propuestas electorales. Pero se hacía una referencia a este famoso 0,25 por parte del compañero, ¿no? Y claro, en el vídeo antes me he acordado de que en efecto José Luis Rodríguez Zapatero hizo una cosa bien importante para garantizar la equidad del sistema público de pensiones, y es que hizo aumentar mucho más las pensiones mínimas respecto al aumento de las pensiones máximas.
Esto también se quiebra en la reforma del sistema público de pensiones que plantea el Partido Popular. Hace que todas las pensiones crezcan un 0,25 y, en consecuencia, la desigualdad entre pensionistas se consolida. En cambio, con nosotros lo que hicimos fue precisamente aumentar las pensiones, pero con mayor esfuerzo las pensiones mínimas. ¿Para qué? Para precisamente reducir esa brecha de desigualdad que existía entre los pensionistas. Y luego, como bien decías, el problema no es que suban un 0,25, que también lo es, porque no garantiza el poder adquisitivo. Es que se han instalado copagos, repagos y, por cierto, también un euro por receta que, oye, felicito a los socialistas madrileños porque lo habéis conseguido quitar precisamente de la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que está haciendo el PP. Está engañando a los pensionistas diciendo que les sube las pensiones un 0,25, pero lo que está haciendo es instalar copagos, repagos, y cuando la inflación vuelva a crecer, cuando volvamos a crecer desde el punto de vista económico y vuelvan a crecer los precios, pues lo que va a ocurrir precisamente es que los pensionistas vais a perder poder adquisitivo. Y eso es lo que nosotros hemos manifestado que estamos en contra, ¿no? Y que vamos, desde luego, a recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la reforma del sistema público de pensiones que nosotros pactamos con los sindicatos precisamente en el año 2010, ¿no? Y luego decía Pablo, bueno, tienes toda la razón, ¿no? El otro día, viendo datos, 300.000 familias en nuestro país solamente tienen un ingreso que es el de un pensionista. En la Comunidad de Madrid, 155.000 mayores están en riesgo de exclusión social. Esto tiene mucho que ver con las políticas del PP, las políticas de desmantelamiento del estado del bienestar. Pero decías, ¿cómo vamos a financiar el sistema público de pensiones? Mirad, yo, como concejal del Ayuntamiento de Madrid, y además lo he hablado mucho con Tomás, hemos defendido mucho, cuando yo estaba en el Ayuntamiento de Madrid, y Pedro también estaba, y Rafa también, y Noelia también, que teníamos que reindustrializar Madrid. Que ahora mismo en la Comunidad de Madrid, como también ocurre, sobre todo en el conjunto de España, solamente se crea empleo a través del sector turístico. Y bienvenido sea. Y ojalá que dure mucho. Pero el sector turístico y los sectores aledaños al sector turístico, como es, por ejemplo, el sector de la hostelería, el tipo de empleo que crea es un empleo temporal. Es un empleo, digámoslo, precario. Y necesitamos otros motores de crecimiento, de creación de trabajo. Por eso es fundamental decirle al PP que vamos a frenar la pisonadora de derechos laborales, que es precisamente lo que significa su gobierno, y vamos a poner en marcha los motores de la reindustrialización en nuestro país. Porque si miramos a los países que ahora mismo están triunfando, que están creando empleo y que además garantizan con financiación el modelo social, son precisamente países que tienen una industria potente. Y es lo que en España se está precisamente perdiendo. Por eso nosotros, cuando hablemos de alternativa económica desde el Partido Socialista, nos vais a escuchar hablar y mucho de reindustrialización. Porque un país con industria es un país potente, que crea trabajo, que crea un trabajo estable, digno y, sobre todo, con un sueldo suficiente como para poder sostener el modelo social, que es precisamente lo que está ahora mismo puesto en cuestión. Ese es el verdadero reto que tenemos como sociedad. Responder a la pregunta de cómo se va a ganar la vida España en el presente y en el futuro. La derecha lo tenemos claro. Desigualdad, una sociedad dual, con pocos motores de crecimiento y de creación de empleo y con precarización de las relaciones laborales y con sueldos bajos. Ayer, no sé si visteis que la Organización Internacional del Trabajo publicaba un informe que daba la razón precisamente a los socialistas, porque decía varias cosas. La primera, que no podemos seguir reduciendo sueldos, porque lo que hacemos es reducir las posibilidades de consumo y, en consecuencia, de creación de trabajo en España. Segundo, que teníamos que recuperar el diálogo social y la negociación colectiva, que es precisamente lo que se ha desmantelado con la reforma laboral del Partido Popular. Y, en tercer lugar, que teníamos que hacer que los servicios públicos de empleo, es decir, el INEM, tuviese orientadores suficientes para precisamente garantizar la búsqueda de empleo a muchos parados en nuestro país. Sabéis que el PP, precisamente durante estos años, lo que ha hecho ha sido recortar en 3.000 el número de orientadores en los servicios públicos de empleo de toda España. Y lo que pretende es precisamente privatizar los sistemas, el servicio público de empleo. Bueno, pues esto también es algo que alertaba precisamente ayer la OIT en su informe sobre el estado del empleo en nuestro país y que nosotros tenemos
que volver a reivindicar en nuestras políticas. La defensa de lo público, también de la intermediación laboral y, sobre todo, el elevar el salario mínimo interprofesional. Estas son propuestas que estamos llevando al Congreso y que vamos a seguir defendiendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Rafael, militante socialista. Yo he pedido la palabra para decir varias cosas. Primero, para agradecer a los dos secretarios generales que están aquí, que nos escuchen. También al de Madrid le podría decir que los mayores le agradecemos la lucha por la defensa de la sanidad pública, por los copagos. Bueno, hemos ganado todas estas cosas, pero tenemos más problemas los jubilados. Aquí están saliendo los problemas de pensiones, pero no es el único problema importante, ni el de envejecer con dignidad. Imaginaros una persona con una esperanza de vida, con 65 años, que va a pedir un crédito para un coche y no se lo dan porque ya está jubilado. Digo, por ejemplo, es decir, en el día a día los jubilados tenemos serios problemas para subsistir. Nosotros, en Madrid, el Grupo de Madrid está trabajando en todos estos problemas y tenemos programadas unas jornadas de estudio sobre los problemas de los jubilados, unos programas de estudio sobre los problemas de los jubilados, de acuerdo con la Secretaría de Estudios y Programas, de Organización y de Acción Sindical, donde vamos a buscar las soluciones a los problemas que tenemos los jubilados. Pedimos a los dos secretarios generales que participen en esas jornadas, estaremos en contacto con ellos, encantados que estén, y les proporcionaremos todo lo que quieran. Y termino con una cosa. Tomás y Pedro, ¿os vais a dejar la piel? Estamos de acuerdo y os lo vamos a agradecer. Pero si la piel no nos la dejamos todos, no ganamos las elecciones. Conmigo contáis con vuestra piel. No sé, ¿se me oye? Sí, me voy a poner de pie. Mira, Pedro, yo te voy a hacer una pregunta muy directa y muy fuerte. Como tú eres jugador y te gusta el básquet, ¿cómo vas a jugar? ¿En zona o cómo vas a jugar? Digo, en lo que te queda de carrera política de aquí a llegar a la Moncloa. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo vas a atajar, que es lo que más vergüenza nos da a los que tenemos más de 70 y tantos años, cortar la corrupción en el Partido Socialista? No quiero, se me cae la cara de vergüenza después de mis 74 años cuando oigo en los medios compañeros que están en el UGT y en el partido, ¿cómo vas a atajarlo, compañero? Hola, buenas tardes. Soy Eduardo Consuegra, secretario general de la UPJP de la Comarca Este, Alcalá de Henares. Mi pregunta es muy sencilla. Con todos los parados que tenemos, menores de 35 años, ¿por qué no se pide en el Congreso una renta básica para todas estas personas? Estamos los abueletes, como se les llama, manteniendo a todos los hijos y nietos. Y esto es esencial y primordial. Vosotros en el Congreso deberíais hacer esta petición. Renta básica independientemente de la edad que tengan estas personas. Porque en mi caso yo mismo tengo un hijo con 35 años que si no fuera por mí estaría tirado bajo un puente. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Soy Manoli de la agrupación de Alcobendas. Yo quería preguntarte, Pedro, que si llegas a ser presidente del Gobierno, como yo deseo, harás que las pensiones vuelvan a revalorizarse de acuerdo con el IPC. Y otra segunda, a ver si me da tiempo, quisiera saber si en nuestra política hacia los mayores tienes previsto iniciativas tendentes a habilitar espacios y proyectos para aquellos mayores que, aun siéndolo y estando ya jubilados, no obstante, se sienten capaces y deseosos de seguir aportando ideas y trabajo a la sociedad. Gracias. Bueno, a Rafa agradecerle su compromiso y su maestría cuando estábamos en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Decía el compañero, ¿no? Hablaba de la corrupción. Y creo que precisamente uno de los principales retos que tenemos, desafíos que tenemos, es el ser implacables con la corrupción, ¿no? Decía nuestro Pablo Iglesias, el padre fundador, que precisamente
las organizaciones políticas no solamente son fuertes por las ideas que defienden, sino sobre todo por la ejemplaridad de sus dirigentes y de sus militantes. Y en consecuencia creo que tenemos que volver a recuperar la ejemplaridad, sobre todo y especialmente de todos aquellos que nos representan en las instituciones, ¿no? Y hacerte una reflexión. A mí la corrupción me repugna como a todos los que estamos aquí. Y pese a que en algunas ocasiones escuchamos decir me repugna la corrupción aunque sea la de mi partido, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. A mí sobre todo me repugna la que afecta a mi partido. Y a mí no me va a temblar la mano en echar a ningún corrupto o corrupta del Partido Socialista. Eso que os quepa, que no os quepa duda. ¿Qué es lo que hemos propuesto, por ejemplo, en el Congreso? Para que tengáis una idea de las cuestiones que estamos planteando ahora mismo en el Congreso. Una fundamental, y es acabar con la impunidad de muchos corruptos. ¿En qué sentido? Es verdad que hay muchos ciudadanos que consideran que, bueno, pues cuando se encarcela a una persona que ha cometido un delito de corrupción, la sensación que da es que cuando sale de prisión no va precisamente debajo de un puente, sino que precisamente lo que hace es todo el dinero que ha robado, da uso de ello. Bueno, pues lo que tenemos que hacer en España es hacer verdad lo que es normal en la calle, ¿no? Y es que aquel que robe la pague y lo pague, y que lo pague, que devuelva el dinero robado con su patrimonio y con todos aquellos recursos que haya puesto a nombres de terceros, que por lo general suelen ser testaferros, en empresas interpuestas. Esta es una de las medidas que vamos a llevar o que ya hemos presentado en el Congreso de los Diputados y que sepáis que vamos a intentar hacer realidad, hacer verdad ese dicho de que quien la hace lo pague, la pague, mejor dicho, y lo pague con su patrimonio. Pero en todo caso, quiero que sepáis, y lo anuncio aquí en primicia, que vamos a hacer un foro, además, ciudadano de regeneración democrática en Madrid el día 11 de octubre y que vamos a aprobar un código ético para los cargos públicos del Partido Socialista, para que sea más visible aún si cabe, precisamente la ejemplaridad de los responsables políticos del Partido Socialista. Finalmente, comentaba lo de la renta básica el compañero Eduardo. Nosotros hemos propuesto varias cosas. Respecto al paro juvenil, sabéis que hay un plan de empleo que viene directamente de Europa, que fija el techo de población que pueda recibir esa ayuda para crear empleo hasta los 25 años. Hemos propuesto que se suba hasta los 30 años, porque entendemos que en España hay en torno a 700.000 jóvenes entre 25 y 30 años que quedarían fuera precisamente de este plan de empleo juvenil que se está planteando desde Europa. Bueno, el gobierno del Partido Popular nos ha dicho que no, pero junto con algunos líderes socialdemócratas, como por ejemplo el primer ministro italiano Renzi, estamos presionando y mucho en Bruselas para que se eleve el techo de los 25 años a los 30 años. Tú planteabas lo de la renta básica. Nosotros estamos planteando, y lo hicimos además en la conferencia política, sabéis que ahora mismo las rentas mínimas de inserción son competencia de las comunidades autónomas. Y lo que estamos planteando es crear una ley marco que establezca unos mínimos vitales de ayuda homogéneos en el conjunto de España, ¿vale? Y ese es un poco el sentido de la propuesta que llevamos en la conferencia política y que estamos planteando también en el Congreso. Es verdad que tenemos recursos limitados y creo que precisamente lo que tenemos que hacer es a todos aquellos jóvenes de menos de 35 años, más allá de ofrecerles una renta mínima de inserción, volcarnos en políticas activas de formación que mejoren sus posibilidades para poder encontrar trabajo. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que guardar el suficiente equilibrio, el necesario equilibrio para, por un lado, bueno, pues articular alguna prestación para aquellos jóvenes menores de 35 años que estén desempleados, pero por otro lado, también tener políticas activas de formación que les permitan encontrar un puesto de trabajo, que creo que es lo que merecen y que lo que estoy convencido que desean, ¿no? Pero bueno, te digo, hay dos generaciones que desde luego yo no me voy a olvidar de ellas. Una, aquellos que tienen menos de 30 años, que son los jóvenes y que hay una tasa de paro de más del 50% en nuestro país, y todos aquellos mayores de 35 años y de 40 años y de 45 años, que son los damnificados
de esta quiebra del modelo de crecimiento que hemos tenido durante estos últimos 15 años, que ha sido el de la construcción, que hoy están desempleados, sin prestaciones y que necesitan primero de la solidaridad del Estado y en segundo lugar de una oportunidad laboral. Yo tengo amigos de 40 años que están desempleados, que estuvieron trabajando en empresas inmobiliarias y que hoy no encuentran ninguna oferta laboral. Me he encontrado a mujeres de 40 años con una licenciatura, con un máster, con idiomas y que en cambio llevan 3 años desempleadas y están desesperadas porque no han parado de enviar currículums y nadie las contrata. Yo creo que no podemos permitir en España ni que haya una generación perdida, que son los jóvenes que se están yendo fuera de España como consecuencia de la falta de oportunidades dentro, ni tampoco una generación olvidada, que son aquellos que tienen más de 40 años y que necesitan también de una oportunidad laboral. Y por ahí nosotros vamos a ir, Eduardo, por ahí vamos a ir. Buenas tardes, yo soy Mateo y quería plantearte un tema de lenguaje político. Unos hechos por delante. Los problemas políticos todos sabemos que son complejos. Sin embargo, el lenguaje político tiende a ser simple, con lo cual tiende a ser engañoso, ¿no? Porque pone de manifiesto solamente aquellos aspectos que favorecen la posición de uno y oculta aquellos otros que no favorecen, ¿no? Y por consiguiente esto, en la medida en que se percibe, desprestigia la política y además resulta deseducativo para la gente. El nivel de educación política del pueblo es muy bajo, también lo sabemos, también es un hecho, creo yo. Entonces, lo que te pregunto es cómo te planteas tú, o si te planteas de alguna manera, hacer un lenguaje que sea veraz para la gente, que diga las cosas como son, y que a la vez sea educativo para toda la población. Me llamo Carmen y soy de Chamberí. Yo quería, antes de nada, como ya te han dicho, dar las gracias por acordarte de los mayores y te pido que no te olvides de nosotros. Y mi pregunta es, cuando te presentaste me pareció muy importante que ibas a ocuparte de la muerte digna. Creo que es un tema que importa mucho, que tiene muy mala prensa y me gustaría saber lo que ibas a hacer. Hola, buenas tardes. Me llamo Juan Cerrillo, soy secretario general estatal de la Unión Juvenil Pensionista UGT. Mi pregunta va a ser muy breve, que creo que necesita una contestación de sí o no. Cuando llegues al poder o al gobierno, ¿vas a derogar la infausta ley que se pone de acuerdo, se va a poner en funcionamiento el día 1 de enero de este año 15, la ley de régimen local, que excluye y se carga el estado de bienestar, que es el cuarto pilar de los servicios sociales y además la dependencia, perdiendo una gran cantidad de trabajadores sociales su empleo, perdiendo cuidadores profesionales y no profesionales también el empleo y reduciendo, como digo, los más excluidos de la sociedad aún más con esta infausta ley? Mi pregunta, como digo, es sí o no vas a reformar la ley. Gracias. Hola, me llamo Higinio Rodríguez y soy de Alcobendas. Hace un tiempo estuvo Soraya Rodríguez en Alcobendas y le pedí algo como nos ha dicho ahora Pedro, y es que va a derogar la ley del estatuto. Yo le dije que cada vez que le pusieran un micrófono en la boca dijese que iba a derogar el estatuto de los trabajadores, la ley del aborto, de la seguridad social, todas estas leyes que están. Y hace una semana a mi secretario general en la agrupación se lo pedí a ver si lo transmitía a la nueva ejecutiva que había salido. Entonces, me han dado la oportunidad de pedírselo directamente. A partir de ahora, es una solicitud que hago, es que cada vez que tengas un micrófono en la mano, no aquí dentro, sino fuera, todas estas leyes que se van a derogar. Así, una ya no hay que derogarla porque la han retirado antes de presentarla. Y por otro lado,
si gobernamos a partir de noviembre, vamos a decir o darle la oportunidad a los españoles de si rey sí no, o no. Gracias. Rey sí o rey no, o ratificarle. Digo, estaba tardando en salir la pregunta. Oye, esta tanda de preguntas han ido mucho de sí o no, ¿no? Entonces, a ver, decía el compañero lo de la pedagogía, el lenguaje político, y no engañar, y prometer aquello que podamos cumplir, y responder con soluciones de izquierda, posibles, esperanzadoras, a problemas reales. Os pongo un ejemplo. Sabéis que hay algunos que defienden la renta básica universal, es decir, que Ana Patricia Botín cobre una renta básica, al igual que pueda cobrar por la misma cuantía el hijo de Eduardo, que está desempleado. No sé cuál es la cantidad, pero pongamos que son 700, 800 euros, ¿no? Bueno, aparte de la cuestión más ideológica, de que dudo mucho que Ana Patricia Botín tenga las mismas necesidades que el hijo de Eduardo, y que en consecuencia dudo mucho de la justicia social de garantizar una renta básica universal a todos, también hay una cuestión de fondo económica que al final justifica el por qué no se pueden llevar a cabo este tipo de soluciones, porque son imposibles, ¿no? Y es porque, aparte de que cuestan muchísimo dinero, cientos de miles de euros, al final los recursos son limitados, ¿no? Yo he sido profesor de economía y al final, oye, lo primero que siempre se le dice a los alumnos de economía es que la economía no es más que una ciencia social que estudia el uso eficiente de unos recursos que son limitados, porque todos los recursos son limitados, ¿no? Bueno, pues también los económicos. ¿A dónde voy? Que si nosotros queremos articular una renta básica universal para que Ana Patricia Botín cobre lo mismo que a lo mejor el hijo de Eduardo, que está desempleado, vamos a tener que quitar recursos económicos de otros lugares, si queremos llevarlo a cabo. Y en consecuencia, a lo mejor se tiene que desmantelar la educación pública, la sanidad pública, y en definitiva nos iríamos a un sistema privado de provisión de esos derechos que hoy son públicos y universales para todos. ¿Qué quiero deciros con esto? ¿Que existe un problema de desigualdad? Sí, ese es un problema real, que tenemos que responder. Pero no con soluciones falsas como es, por ejemplo, el articular una renta básica universal, que primero es injusta desde el punto de vista social y, en segundo lugar, no es posible desde el punto de vista económico. ¿Qué estamos planteando, por ejemplo, los socialistas? ¿Qué planteó Mariluz, que conoce bien Pedro, porque lo hablamos en la Ejecutiva Federal? Pues planteó, nuestra responsable de empleo, que a todos aquellos hombres y mujeres parados con hijos a cargo se les cree una prestación no contributiva de 500 euros. En total me parece que costaría 5.000 millones de euros, que es precisamente lo que está ahora mismo ahorrándose el Estado por rebajar la cobertura por desempleo a parados y paradas en nuestro país. Por tanto, ofrezcamos soluciones de izquierda posibles, esperanzadoras, pero realistas a problemas reales, como es, por ejemplo, el de la desigualdad o el de que haya pues muchísimas familias ahora mismo sin ningún ingreso que llevar a su hogar mensualmente. Carmen, hablaba de la muerte digna. Mirad, en la conferencia política, y Miquel, que me estuvo ayudando muchísimo en la conferencia política, hay un apartado muy interesante que habla sobre la reforma constitucional. Y entonces en la reforma constitucional, cuando debatimos en la conferencia política hace ya más de un año, se planteaba la necesidad de reformar la Constitución por múltiples motivos. Decíamos, hombre, no tiene mucho sentido que en la España del siglo XXI, ¿te acuerdas, Miguel?, se incluyese, como está incluido, la posibilidad de la pena de muerte en casos extremos como es, por ejemplo, el de un conflicto bélico. Eso está recogido en la Constitución española. No tiene ningún sentido el que la Constitución española no reconozca las nuevas formas de convivencia familiar que precisamente nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, recogimos y reconocimos legislativamente. No tiene ningún sentido el que, bueno, pues en un Estado aconfesional como el nuestro, la Constitución reconozca como principal religión, pues la católica. Y no tiene ningún sentido el que, por ejemplo, un derecho fundamental como es la muerte digna
pues no sea reconocido constitucionalmente. Y todo eso, lo que decíamos es que tenía que estar incluido en la reforma constitucional que estamos proponiendo los socialistas. Y eso es lo que vamos a hacer en cuanto lleguemos al gobierno. Reconocer nuevos derechos en la Constitución española, blindar derechos que hoy están puestos en riesgo como consecuencia de los gobiernos de la derecha y, en tercer lugar, quitar esas anomalías. Decía el compañero, ¿rey sí o rey no? Pues en esa reforma constitucional planteamos acabar con la prevalencia del hombre sobre la mujer y, por tanto, a lo mejor la pregunta debería ser ¿reina sí o reina no? En un futuro. No, bromeando, bromas aparte, yo te diré, compañero, que creo que en esta cuestión yo he sido muy claro. Creo que la Casa Real tiene que cambiar, tiene que ser transparente, tiene que ser más ejemplar, tiene que rendir cuentas y creo que mi generación, la generación que podamos estar ahora mismo dirigiendo el Partido Socialista en los distintos niveles, tenemos otros problemas más urgentes desde el punto de vista social y político que resolver y que tienen más que ver con la desigualdad, la crisis, la falta de trabajo y, sobre todo, el coser a una sociedad que está muy fracturada como consecuencia de la crisis, ¿no? Y me parece que tengo otra pregunta más. Ah, sí, esa es muy sencilla. Sí. Ahora bien, hablabais de derogación. A nosotros no nos va a votar la gente porque deroguemos leyes, aunque lo vayamos a hacer. Lo que tenemos que hacer es proponer nuevas leyes. Por eso digo que la reforma laboral del Partido Popular no nos gusta, es evidente. ¿Que vamos a proponer su derogación? Sí, lo hemos dicho una y mil veces. Pero que cuando lleguemos al gobierno lo que vamos a hacer es plantear un nuevo estatuto de los trabajadores. Eso es lo que nos va a hacer diferentes respecto a otras opciones políticas. No quedarnos solamente en la derogación, porque es evidente que, por ejemplo, la administración local tiene que ser reformada, tiene que ser modernizada. Tenemos que garantizar una financiación local que ahora mismo no está garantizada. Tenemos que dotar de mayor calidad democrática a nuestros ayuntamientos. Tenemos también que garantizar los servicios sociales que ahora mismo están puestos en cuestión por la ley que habéis comentado. Pero, insisto, derogar no puede significar dejar las cosas como estaban antes. Tenemos también que modificarlas. Y la administración local es una de ellas. Estoy un poco frustrada porque a mí no me has contestado a las dos preguntas que te he hecho. Con el trabajo que me ha costado y ahora me dejas así. Era Manoli. A ver, te preguntaba... Revalorizar. Sí, por supuesto. Revalorizar las pensiones con el IPC, por supuesto. Y mirad, sabéis que el presidente del Gobierno hace balances antes de irse de vacaciones. Y hizo un balance Rajoy en el mes de julio, antes de irse a Galicia. Y él decía con mucha solemnidad que había garantizado, pese a la crisis económica, la universalidad de la sanidad pública. Bueno, yo te digo, no solamente la revalorización de las pensiones, sino que creo que lo que tenemos que hacer, sobre todo y principalmente en cuanto lleguemos al gobierno, Manoli, es quitar los copagos y los repagos en la sanidad pública. Eso sí lo vamos a hacer, además de la revalorización del IPC de las pensiones. Y la otra también sí. Sí, buenas tardes. Me llamo Javier y, bueno, soy amigo de los mayores. Gracias por citar a Mensajeros, porque soy el director de esos proyectos, con lo cual me alegro, pero me parece que somos los de menos. Lo importante es que haya mucha gente que se mueve por los demás. Se llamen como se llamen. Tres cositas solo porque de vez en cuando me gusta oírlo. En el programa socialista hay algún tipo de acciones encaminado a que los encuentros intergeneracionales se den ya desde el mundo laboral. No esperemos a jubilarnos, si existen ya en el mundo laboral. Segunda pregunta, y espero llegar a tiempo. ¿Cabe la posibilidad de que de nuevo, como vivimos hace 30 o 40 años, se nos anime a los mayores y los que todavía no somos tan mayores, pero sí que somos maduros, a que nos agrupemos, a generar movimientos reivindicativos otra vez? Porque me parece que nos hemos dormido. Y lo digo yo, que llevo 30 años trabajando con los jovencitos de 70 años. Y la última, que creo que también deberíamos recoger, es, creo que los mayores estamos cansados de que se nos oiga, pero ni se nos da la palabra, ni participamos en las decisiones.
Y cuando es así, en cualquier caso, no intervenimos en la forma de poner las soluciones. Quiero decir que el inserso está muy bien, escucha, vacaciones, balneario, pero después, ¿dónde están nuestras formas de participar allí, de decidir y de hacer? Muchas gracias. Me parece que, igual que el pueblo catalán está bien que espere una reforma de la Constitución para poder opinar qué quiere, también el pueblo español tiene la soberanía para responder si quiere monarquía o no una vez reformada la Constitución. Buenas tardes. Máximo Martínez, Torrejón. Aprovechando la propuesta de reforma del Estatuto de los Trabajadores, yo propondría un estudio de la retirada progresiva del mundo del trabajo de los mayores, trabajar menos horas, ligada a la evolución del desempleo. Incluiría como contrapeso simultáneamente la entrada en el mundo laboral de los jóvenes. Incluiría una compensación salarial a costa de los presupuestos, una reducción de la cotización a la seguridad social que no repercutiría negativamente porque disminuiría los gastos en prestaciones por desempleo. Sería una reforma económica y socialmente ventajosa. No sé si se contempla en alguna legislación de otros países similares a los nuestros, pero sería una medida socialista en una sociedad capitalista, una propuesta de solidaridad intergeneracional. Pienso que dentro de nuestra seña, soy Antonio Sánchez Marín del Molar, de la agrupación del Molar, que nuestra seña de identidad como república somos la república y laicidad. Yo creo que por esos dos conceptos tenemos que luchar y tenemos que ser firmes. No quiere decir eso que nosotros ahora tengamos que proponer un referéndum por si monarquía o no. Yo creo que eso se tiene que dar para la modificación de la Constitución en este sentido. Pero también hay que recordar que precisamente cuando la Comisión Constitucional, precisamente el Partido Socialista propuso una moción en favor de la República que no fue aceptada por nadie, ni siquiera por el Partido Comunista, que ahora alardea. Y cuando se votaron, la votación de la República o la monarquía parlamentaria, que es lo que existe ahora en este momento, el Partido Socialista se abstuvo, pero Izquierda Unida votó a favor. Eso por una parte. Por otra parte, también el laicismo yo creo que es una lucha que tenemos que implantar, porque sin laicismo no hay una auténtica democracia. Eso no lo digo yo, lo dice un escritor que es. No significa que uno tenga que ser ateo. Por eso el otro día, con la contestación que le diste al periodista, te preguntó si eras ateo o no. Yo creo que no debe nadie contestar su opción religiosa. Cada uno la tiene para sí. No debe de ser. El ateísmo también es un concepto filosófico que también tiene una particularidad como la religión, que es proselitista. Y por tanto nosotros tenemos que ser ateos, o sea, tenemos que ser completamente neutros en ese sentido. Como eran los maestros republicanos, neutros política, religiosa y filosóficamente. Sí. Perdón. Bueno. Se han dicho bastantes cosas que me parecen importantes, lo de la corrupción, laicidad, la Secretaría de Mayores. Y luego, voy a comentar una cosa, las pensiones las recibimos porque la gente está trabajando, ¿vale? Porque si hay mucho paro, tenemos que preocuparnos por ello. No hace falta que lo diga, pero bueno, yo lo recuerdo. Entonces, un tema que a los pensionistas nos importa, claro, lógicamente es una obviedad, en las pensiones, la revalorización, pero vuelvo a repetir, si la gente no trabaja, malamente vamos a ir. Y luego, la ley de dependencia,
también es importante para nosotros. Y luego, como comentario, siempre que está el PP, con Cataluña tenemos problemas. La otra vez cuando estaba, yo sé que los dirigentes del Partido Socialista no lo van a decir, pero nosotros como ciudadanos sí que lo podemos comentar. La otra vez cuando estuvo Aznar también Esquerra subió. Y bueno, yo como una cosita, la memoria histórica es muy importante, ¿vale? Creo que no se nos tiene que olvidar. Bueno, tengo que respetarlo. Gracias. A ver, pues por responder a la compañera, porque básicamente ha hecho más una reflexión que en fin, has tocado todos los palos, ¿no? Pero me quedo al final con tu reflexión sobre la memoria histórica que no tenemos que olvidar, ¿no? Y que tenemos que desarrollar. Bueno, sí. Antonio hablaba de República y laicidad, ¿no? Yo lo tengo clarísimo, ¿no? Creo que precisamente tenemos que en nuestra generación, si está llamado a algo, es precisamente hacer que España sea de una vez por todas un Estado laico, ¿no? Y eso es por lo que vamos a trabajar y en lo que estamos, ¿no? Creo que además el Partido Socialista tiene una propuesta sobre laicidad muy desarrollada, muy avanzada, y creo que además no la tiene ningún otro partido, ni más a la izquierda ni, por supuesto, al otro lado, ¿no? Máximo hablaba del reparto de trabajo. Finalmente estabas hablando del reparto de trabajo, ¿no? Claro, recuerdo que estando en Canarias, Pedro, conocí a unas limpiadoras de hotel que me dijeron lo siguiente. Antes de la reforma laboral, estas limpiadoras de hoteles en Canarias limpiaban una media de 15 habitaciones al día. Después de la reforma laboral estaban limpiando 30 habitaciones al día. Trabajaban más, cobraban menos y tenían menos derechos. El problema es que la reforma laboral ha abierto la puerta a las contrataciones por horas, a la precarización de las relaciones laborales, a la utilización fraudulenta de las horas extraordinarias y, en consecuencia, tenemos un problema no de reparto de trabajo, sino de calidad del tipo de empleo que se está creando, ¿no? En puridad, pues efectivamente yo compartiría contigo el que tenemos que fomentar en España la contratación a tiempo parcial. Sí, no estaría mal elevar el porcentaje de contratos a tiempo parcial. El problema es que ahora mismo se están elevando el número de contratos a tiempo parcial, pero la gente está trabajando a tiempo completo. Y esto es lo que tenemos que erradicar, ¿no? Por tanto, la idea del reparto de trabajo, yo tengo mis dudas, honestamente. Si quieres, me pasas tú la información. Creo que en aquellos países en los que se ha puesto en marcha, por ejemplo en Francia, pues ha tenido un impacto limitado en la creación de empleo, y sobre todo en un país como el nuestro, donde por trabajar el sueldo pues es francamente bajo, pues el reparto de trabajo no sé si solventaría el problema del desempleo que tenemos en España, ¿no? Pero vamos, estoy dispuesto a que me pases los datos. Si quieres, luego te doy mi correo electrónico y me los envías y lo maduramos, ¿no? Carmen hablaba de monarquía o no y el referéndum de la Constitución española. Yo creo que Antonio lo ha comentado, ¿no? Es decir, al final el pacto constitucional es un pacto y en consecuencia no es un programa de máximos ni de unos ni de otros, sino que son puntos de acuerdo en los que nos podemos encontrar todos, ¿no? Es evidente que nosotros somos republicanos, sí, pero también es evidente que dentro de la sociedad española hay un porcentaje alto de personas que consideran a la monarquía como un sistema perfectamente posible, también. Por tanto, oye, ya me gustaría a mí otro futuro, pero digamos otro presente, mejor dicho, en otro futuro, eso ya serán otras generaciones. Prefiero que sea una monarquía parlamentaria donde el Partido Socialista puede desarrollar todo su programa electoral, como hemos hecho cuando hemos gobernado durante estos últimos 35 años, pero con una Casa Real distinta a la que hemos tenido durante estos últimos 35 años. Insisto, más transparente, más ejemplar y, desde luego, rindiendo cuentas y haciendo que la justicia sea igual para todos. Esto es un poco el planteamiento que estamos haciendo desde el Partido Socialista. Pero el ser republicano, el Partido Socialista lo es. También somos coherentes con nuestra propia historia. Antes se hacía referencia a la memoria histórica. La memoria histórica más inmediata del Partido Socialista es la del Pacto Constitucional. Nosotros hemos sido arquitectos de ese Pacto Constitucional. Por tanto, no podemos rehuir
ni podemos renegar de ese, digamos, de ese pacto constitucional que ha servido precisamente pues para tener el mayor número de años de democracia en la historia de España, ¿no? Así que, bueno, mi planteamiento es ese, ¿no? Si tengo que poner ahora mismo mi prioridad política en estas cuestiones, la pondría más en lo que ha dicho antes el compañero de una España laica que lo que has comentado tú, Carmen. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Rodríguez y hace pocos días estuve hablando con Carmona, nuestro futuro alcalde, y me comentaba que en Europa hay una ley que permite que los edificios dedicados al culto no paguen impuestos, pero Aznar les dio un privilegio. Perdón, Juan Rodríguez. Los edificios dedicados al culto, las iglesias, no pagan impuestos. Pero Aznar les dio una ley donde podían tener pisos, alquilarlos y no pagar impuestos. Eso es una evasión de impuestos, un delito fiscal que hemos tenido años para cambiarlo desde Aznar y no lo hemos cambiado. Quería saber si en tu futuro piensas hacer algo para arreglar esto y que paguen impuestos. Porque cada vez que se va a morir uno, van allí, les da la finca, la alquilan para casa y no pagan un jodido impuesto. ¿Vale? Gracias. Me llamo Eduardo de la Fuente y mi pregunta son dos. Una es, ¿no ha llegado el momento de considerar para la financiación de la seguridad social otras fuentes, además de la contribución de las cotizaciones sociales? Porque tenemos en cuenta que las grandes empresas, como consecuencia de las nuevas tecnologías, han bajado mucho el empleo y por lo tanto relativamente están contribuyendo al sostenimiento de la seguridad social en mucha menor proporción que, por ejemplo, las pequeñas. Habría que considerar este punto de vista para hacer sostenible la financiación de la seguridad social. Eso por un lado. Y no es verdad también que se prolongó la edad de jubilación precisamente para hacer sostenible, o eso es lo que decían, el tema de la seguridad social. Pues yo reclamo otra vez más que en la edad de jubilación se ponga como estaba por lo menos, porque eso también contribuye a no dar empleo a los jóvenes. Nada más, esas son mis preguntas. Bueno, yo soy Ángeles de Getafe, soy de UGT y de Partido Socialista y de lo que se tercie. Menos de Podemos, soy. Te quería preguntar tengo yo una duda. Cuando gobernéis, ¿se va a continuar que toda persona que se retira político, como en este último que se nos ha retirado el otro día, va automáticamente a ocupar puestos que van a ganar más que lo que estaban ganando ahora? Porque donde está ahora el que se ha marchado, hay compañeros nuestros también del partido. Luego yo no sé si es que a lo mejor, si es que les es más factible, quedan con esos empleos muchos compañeros también del partido nuestro que están ganando más dinero que nosotros, que cualquier político que está en activo. Y luego, bueno, me parece que ya lo han preguntado por ahí, sobre la Iglesia, ¿por qué no se les hace pagar? Puesto que somos laicos y hay muchas religiones en este país, reconocemos otras religiones, pues ¿por qué no pagan ellos también? Espero que cuando gobernemos se arreglen muchas cosas. Y bueno, y acordaros de las viudas, que también creo que tienen las pensiones más bajas. Acordaros, nada más. Hola una vez más, soy Eduardo. Una reflexión. Tenemos 17 gobiernos autonómicos. ¿Por qué no se quitan las diputaciones y ese dinero se ingresa en la seguridad social?
porque ahí tenemos presidentes, expresidentes, enchufismos que se llevan mucho dinero al año. ¿Qué vais a hacer al respecto? Muchas gracias. A ver, yo soy Plácido, ciudadano también como vosotros, y quería hacer 3 cuestiones. La primera la han señalado ahí, que es respecto al periodo de cotización que se ha ido aumentando y que lo que nos fuerza es a muchos jóvenes a encontrar el primer empleo, con perdón, porque como estamos en confianza, de mierda, cogerlo y ser explotados, que si eso se va a ir paliando, aunque yo creo que lo has ido explicando muy bien. Lo segundo, la ruptura, aunque yo creo que es más provocada por aquellos que ahora gobiernan que una cuestión real, entre generaciones. Hay partidos populistas que quieren poder y hablan el poder en plural, que establecen el régimen del 78, lo viejo y lo nuevo, cuando yo creo que los problemas en definitiva son los mismos. Los que tenemos como generación y que sufrimos como generación, antes lo ha explicado un compañero ahí, es de fracaso, de sentimiento de fracaso, de que tengamos que vivir de la pensión que llega a casa, cuando antes la sensación era al revés, que era el sentimiento que vosotros teníais muchas veces era el contrario. ¿Y cómo poder paliarlo? Y yo creo que tenemos que hacerlo en una modificación que lo estamos haciendo. Proponer un nuevo pacto generacional entre distintos, entre iguales y sobre todo para construir una sociedad igualitaria. Y la tercera cosa, María, ven aquí. Quiero agradecer a la organización y a este pequeño chaval que creo que se merece un aplauso por el trabajo que ha estado haciendo en el día a día. Hola, me llamo José, soy de la agrupación de Carabanchel. Quería hacerte 2 preguntas breves y espero una respuesta concisa y clara. Una de ellas es, el concordato, lo vamos a denunciar, se va a derogar, vamos a quitarle a la Iglesia todos los privilegios en cuanto fiscales, etcétera, 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 que tiene, y si no, yo no soy ateo, podría ser musulmán. ¿Tendremos los musulmanes los mismos derechos que los católicos? ¿Igualaremos a todas las religiones? Prefiero que se derogue todo y que las religiones estén fuera de las escuelas, por cierto. Y la otra viene con educación, sobre educación. Me imagino que a la ley Wert la derogaremos, la modificaremos y volveremos a hacer lo que sea. Pero hay algo que me preocupa también mucho, es educación infantil, 0-3 años. ¿Dejará de ser asistencial y pasará a ser obligatoria y gratuita? Es un tema importante. Los jóvenes, y más en la situación económica actual que tenemos, tienen la imposibilidad de buscar trabajo, de trabajar, de llevar a sus hijos a una escuela infantil pública que les cuesta más de 300 euros al mes, y creo que es un periodo en la vida de los críos muy importante y que debe ser público y gratuito. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos, también soy de la agrupación de San Sebastián de los Reyes. Quería preguntar, ¿cuándo un impuesto, lo que es a las grandes corporaciones, a la gran banca? Porque una cosa, sabemos todos que se ha estado vaciando la hucha de las pensiones para salvar bancos, y ahí vemos lo que es indemnizaciones escandalosas, sueldos escandalosos de lo que son de estos directivos. Luego, cuando estoy hablando de los impuestos a lo que es a las grandes corporaciones y todo, es que no entendemos cómo aumentan beneficios y luego van recortando en lo que es en derechos, recortan en plantillas, se están produciendo accidentes laborales como ha sido Nerea, la compañera del Bierzo. Y ya para finalizar, y lo último, cuando se quite la ley Wert, ¿en qué medida también los idiomas, se van a potenciar más los idiomas y todo? Lo digo porque también yo fui alumno de esta casa y también estuve aquí en esta misma escuela de idiomas, nada más. ¿Contestas ahora? Sí, a ver, ¿qué palabras quedan? Queda una y otra, 2. Tú, 3. Es que... A ver, los que ya han hablado han tenido la ocasión, las que ya han hablado. Así que queda, a ver, Chicho, tú 2 más, 3 y 4. Pro. No, ya lo sé que no has hablado. 4. Le damos estas 4 palabras y ya, venga.
Lo sentimos, esto, pero hay gente que ya se quiere. Buenas tardes, gracias. En principio, enhorabuena por este tipo de encuentro. El partido lo necesita. Mi nombre es Víctor Jara. Me gustaría hablar de dos temas, lo que pasa es que no hay tiempo. Uno es el tema de la participación y abandono de los mayores, y que ahí tiene una cierta responsabilidad el propio partido, porque no tiene presencia en los medios de comunicación, y presencia también no tiene presencia del partido, porque cuando te han preguntado a ti una secretaría de mayores, creo que has respondido que, bueno, cuando haya otro congreso, que también tendrías a lo mejor que tener en cuenta una secretaría del voluntariado, importantísimo además. Tú que has estado con el padre Ángel García de Mensajeros de la Paz, y yo que me muevo mucho en todos los movimientos sociales, te puedo decir que ahí hay un gran espacio para que los militantes y simpatizantes, y voy a repetir lo de simpatizantes del Partido Socialista, puedan hacer una gran labor. Estereotipos, tú has estado en Televisión Española, Antonio Miguel Carmona empezó a estar conmigo en televisión, está ahí, pero yo creo que el partido no tiene, tiene imagen individual, pero no tiene una imagen global de lo que es el partido. Y sobre todo tampoco tiene presencia por los estereotipos de los mayores. No se les da ninguna presencia a los mayores en los medios de comunicación. Y una cosa que te quiero decir, a lo mejor puede estar confundido, yo creo que el fin no justifica los medios. Tu presencia en Sálvame, no lo sé. Y viene bien que recordemos, cuando han salido imágenes de las televisiones americanas de Estados Unidos, entender que la sociedad americana es una sociedad conservadora, y que casi todos los presentadores eran gente por encima de los 60 años, y que desde luego en ninguna televisión americana hay un programa como Sálvame. Me llamo Jerónimo y soy de la agrupación de Pozuelo de Alarcón. Hemos estado prácticamente pidiendo por este presente y por el futuro. En buena parte son deseos, anhelos o reivindicaciones, y me parecen todas completamente loables sin más. Pero yo creo que también tenemos que exigirnos y exigir al partido que no se olvide del pasado. Y el pasado es la memoria histórica. El pasado no se zanjó con la ley de amnistía del 77. Eso sirvió exclusivamente como un parche sin más. Seguimos teniendo las cunetas de la carretera con cadáveres, seguimos teniendo personas que a nivel laboral no han sido todavía resarcidas, seguimos teniendo propiedades usurpadas en los pueblos y más o menos mi idea es si el partido realmente asume que todavía hay una cantidad de cosas pendientes, desde ese edificio de Cuelgamuros, que lo tenemos ahí nada más salir a la calle, hasta realmente esas cunetas que nos tienen que llevar hasta los jueces hispanoamericanos para decirnos que qué hacemos. Buenas tardes. Le iba a preguntar que con la ley de la independencia, ¿por qué han perdido los votos los minusválidos? Los que mi hija está en el colegio del Santo Ángel de la Guarda. No tiene voto. O sea, se ha quedado como que no vale para nada. ¿Es correcto? Lo mejor hay que explicarlo en otras palabras. De la Asociación de Vallecas. O sea, de la agrupación de Vallecas le hablo. O sea que con la ley de la independencia han perdido el voto. Cuando vienen las elecciones no tiene carta de voto. ¿Por qué? No es a la mía sola, ¿no? Eso es general. ¿Por qué se ha hecho eso? Quiero que lo sepa, para que tenga en cuenta esto. Yo hablo muy poco, pero... ¿Vale? Gracias por atenderme. Buenas tardes a todas y a todos. Como es normal, se han tocado todos los temas y el tsunami de la derecha ha venido a por lo social. Yo creo que lo que tendríamos que decir, esa palabra que es la realidad. Han venido a por lo social y quieren dar a sus amigos aquella parte del negocio del ladrillo que no hay y que era sanidad, transporte, educación y todas aquellas empresas que tenían que ver con lo público. ¿Cómo es posible que en empresas donde ha habido ERES
han echado trabajadores y ahora se estén haciendo horas extraordinarias. Aquí también tenemos un problema a nivel sindical. Yo he sido sindicalista, he salido a los medios y muchas veces el problema está en que los propios compañeros, cuando hemos tenido responsabilidades, nos tenemos que mojar. No vale solo el criticar, como ahora es fácil criticaros políticamente, pero cuando hemos tenido algunos cargos nos tenemos que mojar. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un problema de identidad, de credibilidad. Los que estamos en la calle hablando y no tenemos miedo a hablar con la gente, y hablamos y tenemos nuestras conversaciones, el problema en el diálogo es muchas veces que parece que todavía estamos gobernando, porque los ciudadanos nos dicen que qué hacemos. Es una pregunta con la que te quedas un poco así retenida en la cabeza como diciendo ¿qué me está hablando? Si no gobernamos. Es decir, los medios, como hoy le ha pasado aquí a nuestro compañero Cepeda, ahora mismo, bueno, se ha ido, se lo iba a decir, te cortan muchas veces. A mí, Antonio Miguel, también me cabrea en la sexta muchas veces cuando te cortan. Parece que siempre nos cortan cuando tienes que debatir algo, como y Monedero, que nos ha dado, y cuando iba a contestar Cepeda nos cortan. Es decir, tendríamos que llevar también, y es algo que yo creo que poco a poco lo iréis haciendo, que digamos todo lo mismo, y más los que estáis en los medios. Lo mismo que el PP les dan por la mañana esta documentación y de aquí no se sale ni Cristo. Y mienten, faltan a la verdad y les importa tres narices. Nosotros a ver si aprendemos. Y nada más salimos en los medios como le pasó al compañero Tomás, cuando dijo aquello de robaron a nuestros abuelos y ahora roban. Es decir, no hablaba de robar de cartera. Es igual. Entonces, ¿el problema cuál es? Que los medios también algunas veces nos malinterpretan. Pero tenemos que estar en los medios y me parece muy bien. Gracias. Os ruego que seáis breves, por favor, que os atengáis al tiempo. Buenas tardes, me llamo Vicente, soy de la agrupación del Centro y quisiera saber qué se va a hacer con el expolio que está haciendo la Iglesia sobre los edificios solares y patrimonio que tiene la nación, que se lo está apuntando a su haber. A ver si vamos a tener que hacer una desamortización como hizo Mendizábal. Muchas gracias. Lo primero, buenas tardes, Pedro. Soy Amparo, de la agrupación de Latina, y quiero hacerte dos preguntas. Y primero, contestar a un compañero por ahí que ha dicho que los discapacitados no pueden votar. Eso no es cierto, yo soy discapacitada y voto en todas las elecciones. Creo que está equivocado y perdido un poco. La segunda pregunta es, ¿qué vas a hacer? Sé que el sábado vas a la ONCE, al Congreso de la ONCE. Te van a preguntar lo que yo ahora te estoy preguntando. ¿Qué piensas hacer con los discapacitados? Es decir, con los minusválidos, con los sordos, con los sordomudos, con los ciegos. ¿Qué proyectos tienes para ellos? Y la segunda pregunta es, volviendo a la sanidad, de nuevo, sabemos que Madrid ha conseguido quitar el copago y todo esto, pero ¿qué vas a hacer con las medicinas que se pagan al 100% los jubilados? ¿Te vas a mantener conversaciones con los laboratorios para que no se paguen? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido que comprar un aceite a mi madre jubilada hoy y me ha costado casi 40 euros simplemente para unas llagas que tenía en la planta de los pies. ¿Qué vas a hacer con ello? Porque ya no es solo pagar 1 euro por receta o tal, es que hay muchísimos medicamentos que la Seguridad Social no las pasa y que el enfermo los necesita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo pagamos o dejamos morir a nuestros mayores? ¿Qué hacemos? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, yo creo que soy la última. Voy a ser muy breve. Yo felicitarte por estos encuentros. No te abrumes, porque todos los que estamos aquí, que somos mayores, que hemos luchado tanto y que ahora vemos las cosas como están, te vamos a abrumar y te estamos abrumando con todos los problemas. Yo solo quiero decirte que ánimo, sigue adelante, vete a todos los sitios que tengas que ir, e incluso a donde no te llamen, pide tu ir.
Te voy a decir una cosa. Mi hija, que vive todo esto, un poco como lo he vivido yo, me decía, mamá, pero en el Partido Socialista tiene que haber gente joven, que de verdad dé la cara. Y el otro día me dice, mamá, estoy encantada. Ya hay un joven que de verdad, aparte de buena planta, sabe explicarse. Perdón, es que me había olvidado porque estaba de espaldas y le había pedido. Sí. Bueno, a ver cómo lo haces de viento ahora. Que Sí, nada, muy rápido. Buenas tardes, soy Eduardo Díaz Romón de la Unión de Jubilados de UGT de Madrid y de la agrupación de Chamartín. Dos matices y una sugerencia. Primero, en UGT no estamos de acuerdo con lo de los grupos de mayores porque pensamos que en el partido alguien de 70, de 80 años es tan militante como uno de 20, como uno de 35 o como uno de 45 y por lo tanto tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. En segundo lugar, sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social hay que tener mucho cuidado con criticar su uso, porque para eso está, para usarlo. El problema es cómo se usa, en función de qué ley se usa y por qué razones se está usando. Eso es lo que es criticable, no el uso en sí. Y en tercer lugar, una sugerencia, Pedro. En el nuevo presupuesto del Estado, las pensiones van a subir el 2,5%, que es la mínima. Con la ley que nos hicieron, 0,25, que es la mínima con la ley que nos hicieron. Eso produce o viene de una fórmula que nos vendieron hasta la saciedad. Yo sugiero que le exijáis al Gobierno que haga la fórmula, porque eso implica hacer 5 años de resultados de la Seguridad Social y 5 años de previsiones de la Seguridad Social. Que no lo escatime diciendo 0,25 y punto. No, eso viene de una fórmula. La fórmula dice que tiene que haber 5 años de resultados anteriores y 5 años de previsiones. Que se mojen y digan qué previsiones contemplan para los próximos 5 años. Gracias. Bueno, ahora sí. Pedro, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta primera Asamblea Abierta de Madrid. Gracias, Juventudes Socialistas, por vuestra colaboración. Gracias, Mario. ¿Dónde me estás? Gracias, Lala, a los voluntarios que hoy han colaborado con nosotros. Y bueno, ahora el secretario general, qué suerte tengo, te he dado 2 veces la palabra, Pedro, de nuevo. Muchas gracias, Mariquita. Bueno, muchísimas gracias. Ha habido mucho de Iglesia y hay que recordar lo que propusimos en la conferencia política, porque ahí está todo. En la conferencia política dijimos muchas cosas. Dijimos que íbamos a revisar el concordato con la Santa Sede, que íbamos a aprobar una ley de libertad religiosa, porque reivindicamos la madurez del Estado español para garantizar el hecho individual religioso de cada cual, incluido también antes, no sé quién decía, me parece que era Antonio, el ateísmo, ¿no? Decíamos también en la conferencia política, Miguel, corrígeme si me equivoco, que tenemos que revisar los privilegios fiscales de la Iglesia, y también decíamos que íbamos a revisar la condición de fedatario público de la Iglesia Católica. Por tanto, lo que dijimos en la conferencia política, no solamente porque yo participé en su coordinación junto con otros muchos compañeros que están aquí presentes, sino porque creo que es lo que tenemos que hacer y que nos está pidiendo precisamente la mayoría de españoles, ¿no? Y es de verdad convertir a España en un Estado laico, en un país laico, ¿no? Donde bueno, pues este tipo de cuestiones no sean pasado y no presente ni futuro, ¿no? Decía un compañero lo de la seguridad social, la financiación de la seguridad social. Yo coincido contigo con lo que dices. Y hacías una reflexión interesante sobre cómo las grandes corporaciones no están pagando impuestos. Deciros que la reforma fiscal que está planteando el Gobierno de España, de Rajoy, lo que hace es rebajar el impuesto de sociedades a las grandes corporaciones y equipararlo al impuesto de sociedades que están pagando ahora mismo las pequeñas y medianas empresas. Con lo cual, eso nada tiene que ver con la crisis, sino con una forma de entender los impuestos claramente de parte de las grandes corporaciones en este caso. Pero a lo que iba, tú hablabas de que teníamos que garantizar la financiación de la seguridad social no solamente con las cotizaciones, sino también con impuestos complementarios, y a mí esa idea me suena bien. En la conferencia política no hablamos de esto, hablamos de que teníamos que buscar mecanismos de financiación alternativa a la seguridad social, y creo que el planteamiento que se hace es interesante, el de buscar
fórmulas impositivas complementarias a las cotizaciones a la Seguridad Social para financiar nuestro sistema público de pensiones. Por cierto, esto lo hacen otros países, lo está haciendo, por ejemplo, Dinamarca, lo están haciendo otros países. Claro, la gran encrucijada en la que se encuentra ahora mismo España es que queremos tener el estado del bienestar de Suecia, pero pagando los mismos impuestos que Malta. Y esto no puede ser. Si queremos tener el mismo modelo social que Suecia, tendremos también que revisar nuestro sistema fiscal. Y esta es la gran reforma que tenemos que plantear cuando lleguemos al gobierno. Hacer una reforma fiscal de izquierdas. En muchas ocasiones se dice, ¿qué cosas nos dejamos en el tintero? ¿Qué cosas no hicimos cuando gobernábamos? Por seguir el relato que decía el compañero sobre la credibilidad del Partido Socialista. Pues yo creo que tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con el no haber afrontado una reforma fiscal de izquierdas cuando estuvimos en el gobierno. Y esa es la asignatura pendiente que nosotros, desde luego, vamos a enmendar en cuanto lleguemos al gobierno a partir de noviembre de 2015. Hablabas de la edad de jubilación de los 67 años. Hay algunos partidos o proyectos de partidos que dicen que hay que rebajar la edad de jubilación a los 60 años. Y se olvidan de que cuando pusimos en pie el sistema público de pensiones, el número de cotizantes en relación con los jubilados era de 1 a 2, o de 2 a 1. Y ahora mismo está en torno a, me parece que es 5 a 1, ¿no, María Luisa? Más o menos, ¿no? Claro, eso no es sostenible. El rebajar la edad de jubilación a los 60 años, cuando además la esperanza de vida en España está en los 81 años, pues no parece muy razonable, ¿no? Hombre, ya que te pones, en lugar de 60, ¿por qué no lo bajamos a 55? Oye, ya, ¿no, Pedro? Pues... No, vamos a ver. Siempre que hablamos de la edad de jubilación, el problema es que cuando entendemos... la acepción del trabajo es muy distinta. No es lo mismo un catedrático de universidad que un minero, por poner un ejemplo. Y yo creo que es ahí donde tenemos que incorporar las distintas acepciones del concepto de trabajo cuando fijamos la edad de jubilación, ¿no? Hablaba antes, me parece que una compañera, sobre las puertas giratorias. Yo os digo, creo que tenemos que cerrar las puertas giratorias. Y lo que sí que os voy a proponer, y lo vamos a hacer además en las próximas semanas, es que los equipos que se formen cuando lleguemos al gobierno, y también de diputados y diputadas que ahora mismo están en el grupo parlamentario socialista, es que no haya puertas giratorias. Es decir, que pues las personas que entren en política salgan de la misma forma que entraron en política. Que, por cierto, en la inmensa mayoría de políticos y políticas del Partido Socialista es el caso. Yo conozco diputados y diputadas que han ido al paro después de ser diputados a Cortes, y que están mandando currículums para trabajar en empresas. Y es verdad que hay casos muy significativos que son los que precisamente echan por tierra la realidad de una mayoría de compañeros del Partido Socialista que salen de la política de la misma manera que entraron, con los mismos recursos, de la misma manera noble, humilde y trabajadora con la que entraron, y con el mismo compromiso. Desde luego, a mí lo que he escuchado de Gallardón me parece desagradablemente sorprendente, ¿no? El que tengamos un consejo consultivo en la Comunidad de Madrid donde sus representantes tengan 8.500 euros de sueldo, me parece que no es justificable, ni para Gallardón ni para nadie, ni para nadie. Pero bueno, dado que hablas de las puertas giratorias, ni de lo público a lo privado, ni de lo público a lo público, creo que se tienen que producir en el caso del Partido Socialista, y nosotros las vamos a cerrar, no te quepa duda. Se me dice, ¿hay que hacerlo con carácter retroactivo? Bueno, las leyes, desgraciadamente, no tienen esa facultad de hacerlo retroactivo. Lo que sí que digo es que nosotros sí haremos que esas puertas giratorias se cierren. Hablaba un compañero de la reforma institucional, y hablabas de las diputaciones, y vinculándolo con algo que comentaba, me parece, un compañero sobre la reforma de la administración local. El problema del PP es que confiere muchísimo más poder a las diputaciones, que son organismos, digamos, poco democráticos o menos democráticos que los ayuntamientos. Y lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario. Afrontar un proceso de reforma de la administración que otorgue más poderes a los ayuntamientos y menos a las diputaciones. Y desde luego las diputaciones tendrán sentido si financian a los pequeños y medianos municipios, y no diputaciones como, por ejemplo, he visto que acaban financiando a grandes ciudades que tienen los suficientes recursos como para no necesitar la ayuda de las diputaciones, ¿no?
Bueno, concordato, Iglesia, ya lo he dicho, educación, claramente que tenemos, no se puede desarrollar la LOMCE. Yo he ofrecido precisamente al Partido Popular 3 pactos. Uno tiene que ver con la reforma constitucional, el segundo tiene que ver con la energía y el tercero tiene que ver con la educación. Yo llevo a mis hijas a un colegio público y lo que quiero del sistema educativo es, 1, estabilidad, 2, los suficientes recursos económicos como para que el sistema educativo sea equitativo y sea excelente. Y eso es precisamente lo que estamos pidiendo los socialistas. Se hablaba de la universalización de la educación a los 0-3 años. Creo que es uno de los compromisos que llevamos en la conferencia política y que desde luego nosotros vamos a desarrollar. Hablaba el compañero de San Sebastián del impuesto de las grandes corporaciones. Yo ya lo he dicho, y la reforma fiscal, que yo creo que es la tarea pendiente, la asignatura pendiente que tenemos. Víctor comentaba lo de los medios de comunicación y la llamada que hice al programa Sálvame. Lo más importante, yo creo, de verdad, como reflexión y un poco siguiendo la idea de la compañera que decía, hay que ir hasta incluso a aquellos sitios que no te llaman, ¿no? Lo más importante es por qué entré en ese programa. En ese programa entré porque quería defender cuál era la posición del Partido Socialista. Mirad, el Partido Socialista es el partido que más ha hecho contra el maltrato animal. El que más ha hecho. No ha habido ningún otro partido que haya hecho tanto como el Partido Socialista por defender a los animales contra el maltrato. Nosotros en la pasada legislatura, cuando gobernaba Zapatero, endurecimos el Código Penal para elevar las penas de todas aquellas personas que maltraten a animales domésticos. Eso lo hicimos nosotros. En España, ahora mismo no existe una ley marco a nivel estatal que garantice unos mínimos de defensa del animal frente al maltrato. Yo llamé para decir, 1, el Partido Socialista es el que más ha hecho por defender el maltrato animal, o contra el maltrato animal, perdonadme, y en segundo lugar, para decirle que íbamos a presentar, y lo hemos hecho ya en el Congreso de los Diputados, una proposición no de ley para que se apruebe una ley marco contra el maltrato animal a nivel estatal, para fijar unos mínimos homogéneos que ahora mismo no están fijados a nivel estatal. Esto nada tiene que ver con los toros ni con la tauromaquia. Yo estoy en contra, no estoy en contra de los festejos populares. Lo que sí que quiero es defender al animal frente al maltrato. Y creo que esta era la razón por la cual yo llamé a este medio de comunicación. Nosotros, respecto a la memoria histórica, ya lo tenemos clarísimo. Vamos a desarrollar la memoria histórica y, desde luego, sin ningún tipo de complejos. Hablaba el compañero del tsunami de la derecha. ¿Dónde está? Bueno, más que tsunami de la derecha, yo diría que, oye, que hemos contenido ese tsunami de la derecha. Aquí en esta Comunidad de Madrid, el Partido Socialista de Madrid ha frenado el intento de privatización del gobierno de la derecha. Y lo hemos hecho con movilizaciones ciudadanas, y lo hemos hecho también con recursos ante los tribunales, y hay que decirle precisamente a los profesionales que lo saben, y a muchos usuarios de la sanidad pública en Madrid, que gracias al Partido Socialista hoy la sanidad pública en Madrid sigue siendo pública. Deteriorada, eso sí, con menos recursos también, con menos camas también, pero pública, ¿no? Y que lógicamente eso lo vamos a revertir en cuanto lleguemos al gobierno. Y igual pasa con la contrarreforma de la ley del aborto. Hablabas de la credibilidad y de la identidad, ¿no? Yo creo que nosotros, como Partido Socialista, tenemos que reivindicar y tenemos que decir alto y claro que lo mejor que le ha pasado a este país siempre ha venido de la mano del Partido Socialista. Ahora bien, también hay que decirle a la ciudadanía que a una mujer que tiene 50 años y que sufre el desempleo le importa poco quién puso en pie la sanidad pública. Lo que de verdad le interesa y le preocupa es si va a encontrar trabajo hoy o mañana y de qué va a vivir. Y al joven que ha estudiado, y como yo me he encontrado a muchos que han dicho, oye, yo he cumplido con el sistema, yo he estudiado, he ido a la universidad, me he formado, tengo inglés y he hecho todo lo que el sistema me dijo que tenía que hacer y hoy no encuentro trabajo, pues lógicamente pone en cuestión al sistema. Y nosotros tenemos que responder ante ese desafío de ofrecer oportunidades a los jóvenes. Por tanto, nosotros, credibilidad, la ganaremos, no solamente reivindicando, yo sé que tú no quieres decir esto, no solamente reivindicando lo que hicimos, sino lo que vamos a hacer. Y yo creo que en eso
está ahora mismo el Partido Socialista, ¿no? En construir una alternativa de izquierdas al gobierno de la derecha con más presente y futuro que pasado, siempre siendo muy orgullosos de lo que hicimos en el pasado, ¿no? Y mirando además al pasado como ejemplo de las cosas que tenemos que hacer en el futuro, ¿no? Respecto a Amparo, decirte que sí, que voy a ir el sábado precisamente a la 11. Yo creo que además coincidimos tú y yo el otro día en un acto y hablamos precisamente de esto. Espero verte allí. Os cuento una anécdota. Yo estuve en Segovia hace pocos días en un centro educativo especial para niños y niñas con discapacidad y hablé con muchos padres y madres y con los profesores, ¿no? Y en el fondo lo que piden los padres y madres y lo que piden esos niños y niñas discapacitados es que tengan el mismo trato, estén integrados en los centros educativos ordinarios. Y eso es lo que vamos a hacer los socialistas, ¿eh? Desde luego también vamos a potenciar las políticas de conciliación, vamos a reforzar el Sistema Nacional de Dependencia y sobre todo vamos a dar carácter de normalidad a lo que es normal, ¿eh? Y esto yo creo que es el mejor ejemplo. Y luego, bueno, yo me quedo con tu idea. Ojalá fuera el 2,25% lo que suben las pensiones, pero me parece que va a ser menos. Y desde luego, compañera, yo me quedo con lo que tú dices. El PSOE va a estar hasta incluso allí donde no le llamen. Gracias.